La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Continuamos con todos ustedes aquí conversando con Nasir El-Fakih, él es representante de este equipo maravilloso de la Universidad Católica Andrés Bello que trabaja en el área de derechos humanos. Relatábamos y hemos pendiente el tema de la tortura, si realmente es verdad todo eso que se dice, la gravedad de estos casos de violación de derechos humanos hasta el caso extremo de la tortura, Nasir. Bueno, sí, sin lugar a dudas hay casos que podemos nosotros enmarcar técnicamente, en términos jurídicos, dentro del concepto de tortura definido en el artículo 5 de la Ley contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos, Degradantes, vigente en Venezuela y dictada además por esta Asamblea Nacional en el año 2013, en el mes de junio de 2013, y además de conformidad con lo previsto en las convenciones internacionales, en la Convención contra la Tortura, que también está vigente y ha sido ratificada por Venezuela. De modo que, técnicamente hablando, sí hay casos de tortura, sí los hay, eso nosotros lo decimos con responsabilidad. Casos en los que tú encuentras, por ejemplo, como el caso de Moisés del Valle, como el caso de Ronald Palacios, por comentar algunos, estamos dándole caras a algunos de los tantos casos que tenemos. Son jóvenes que luego de aprendidos, es decir, luego de que ya están, como dice en términos policiales, sometidos a la autoridad, le infligen daño físico. ¿Qué significa que una persona, luego de aprendida, reciba daño físico? ¿Para qué se hace eso? ¿Con qué fin se hace? Con el fin de causarle un castigo, de ocasionarle un castigo, de sancionarlo por la acción que supuestamente cometió. Eso, a la luz del artículo 5 de la Ley contra la Tortura vigente en Venezuela y a la luz de la Convención contra la Tortura, es tortura. Eso es tortura, más aún en las dimensiones en que se están ocasionando esos daños. Hay que verle la cara a recibir un perdigón a quemarropa, o dos o tres. Hay que verle la cara a que un joven absolutamente indefenso, mientras está recibiendo estos perdigones, además está recibiendo golpes. Como fue el caso de Moisés, por ejemplo. Este muchacho, luego que le causan el daño, lo torturan psicológicamente durante todo el camino hacia el Hospital Victorino Santadella, diciéndole que él no va a poder tener familia, que él no va a poder tener hijos. Eso está en el acta del expediente judicial, eso yo no lo estoy diciendo, eso lo dice Moisés, eso lo sabe la Fiscalía General, eso lo sabe el juez, eso lo sabe la Secretaría de ese tribunal que estábamos allí, que Moisés, entre lágrimas, lo declaró. ¿Y se sabe quiénes son los funcionarios que actuaron allí? Bueno, en ese caso, ¿a qué destacamento pertenecían? Claro que sí, en ese caso eran funcionarios adscritos al Liceo Militar Pedro María Ochoa Morales de la ciudad de Los Teques, al lado de Ramo Verde. Además están las descripciones fisionómicas de sus funcionarios. Lamentablemente la identidad, estamos viendo una de las irregularidades es que evitan siempre que los muchachos logren ver la identidad de los funcionarios, porque los acuestan, porque les cubren el rostro. Es decir, ¿hay algún parámetro que haga pensar que todo esto es sistemático? O sea, lo que se da en un caso se da en varios casos. Mira, lamentablemente, cuando hablamos del tema del debido proceso, lamentablemente tenemos que decir con responsabilidad que sí, es una violación sistemática, porque no es posible que pase en San Antonio, pase en Los Teques, pase en Guarenas, pase en Guatire, pase en Valencia, pase en Caracas, pase en Maracaibo, pase en Maracay, que no dejan ver a los detenidos, a los familiares, no dejan que los abogados podamos conversar en privado con nuestros detenidos mientras se encuentran en su centro de detención, no permiten que podamos ver el acta policial previo a la audiencia, no permiten que podamos ver, que ellos puedan conocer cuáles son los hechos que le imputan y que nosotros también podamos conocerlo con tiempo de anticipación para preparar nuestra defensa, que sean en la mayoría de los casos amenazados y agredidos físicamente. O sea, aquí se están dando unas violaciones que son sistemáticas, que son generalizadas en la gran mayoría de los casos. La excepción es que alguien sea tratado bien. La excepción es que alguien sea aprendido con elementos de convicción que demuestren que existe algún tipo de responsabilidad, porque sí, hay casos que también hay que decir, los que son absolutamente excepcionales, en los que hemos visto alguna detención. O sea, la excepción es el buen trato. Exacto, que pudiese tener elementos de convicción que demostrasen, bueno, algunos indicios para que fuera legalmente aprendida esta persona, y casos en los que, bueno, algunas personas nos comentan, mira, yo fui bien tratado. Eso también ocurre. Hay funcionarios honestos, hay funcionarios que son, digamos, todavía respetuosos dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la Policía Nacional. Sí los hay, nosotros conversamos con ellos, nosotros los vemos día a día, son trabajadores y están al servicio de una labor, pero esta no es la mayoría, claro. Son las excepciones, son las grandes excepciones. Es el caso cuando ocurren ya, por ejemplo, que esta persona está siendo maltratada luego de detenida,
de alguna manera la responsabilidad a quién corresponde. Te pregunto esto porque acabamos de leer unas declaraciones del ministro de Interior y Justicia diciendo, bueno, que a estos alcaldes que fueron detenidos ayer no los detiene el gobierno, los detiene la justicia, le pasa la pelota al Poder Judicial. En este caso, estas actuaciones, una vez que ya han sido detenidos, corresponde a la Fiscalía, corresponde al Gobierno Nacional, quien en definitiva pudiera ser responsabilizado de esas acciones, porque perfectamente podríamos ver a un gobierno que se lava las manos diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver en eso, eso fueron actuaciones una vez que estaban detenidos, por lo tanto, hablen con el Poder Judicial. Bueno, habría que ver desde dónde se está criminalizando la protesta, en primer lugar, ¿no? De parte del Poder Ejecutivo, nosotros hemos denunciado, no en esta ocasión, sino ya de larga data dentro del Centro de Derechos Humanos se han hecho trabajos serios al respecto, que hay en Venezuela una criminalización sistemática de la protesta, convirtiendo la protesta de aquellas personas que, bueno, están en contra de las políticas del gobierno nacional en personas que están incurriendo en algún tipo de delito. Se les presume, la presunción de inocencia de estas personas se encuentra en estos momentos cuestionada, son aprehendidas sin que conste ningún elemento de convicción. Eso está ocurriendo ahorita con mucha fuerza, capaz sin precedentes en estos 15 años, pero ya ha venido ocurriendo un tiempo atrás, no podemos olvidarlo. Entonces, allí tienes una responsable, tienes a quienes están criminalizando la protesta en el país. ¿Quiénes son los que están criminalizando la protesta? Luego tienes, hay que ver a quiénes están adscritos la Policía Nacional Bolivariana y a quién está adscrita la Guardia Nacional que está actuando. De quién le gira las instrucciones a esa Policía Nacional y a esa Guardia Nacional. Luego tienes a los fiscales del Ministerio Público que están constatando lo mismo que yo, que están constatando lo mismo que los defensores, a menos que ellos sean ciegos, sordos y mudos, ellos no pueden ni denunciar ni ver lo mismo que nosotros estamos viendo. ¿Hay mucho miedo allí por parte de ellos? Hay mucho miedo de parte de los fiscales. ¿Y por parte de los jueces? Hay miedo de parte de los jueces. ¿Y la ministra de la Defensa sabe de estos casos? O sea, ¿hay manera de que ustedes se hayan podido reunir con ella, mostrarle expediente, mostrarle cosas para decirle, mire, lo que están haciendo tus hombres? Porque es que ayer la ministra dijo que la Fuerza Armada, que la Guardia Nacional no estaba reprimiendo. Entonces, no sé si es que eso no lo asume la ministra o que no está enterada, porque, bueno, no sé, a lo mejor está en actos oficiales y termina por no saber lo que está ocurriendo. No tiene Twitter, no ve televisión, no se entera de nada. Claro, tenemos que ser responsables. Cuando nosotros vamos a una audiencia de presentación y hay algún tipo de heridos, hay algún tipo de agredido y hay una violación del debido proceso, nosotros lo hacemos constar en audiencia, en actas, frente al Ministerio Público y frente al juez, a quien además le pedimos que ordene el inicio de una investigación, la cual es acordada en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué ocurre cuando eso se da? Por un lado, ya nosotros entonces cumplimos con nuestro deber formal de en audiencia de presentación poner, digamos, a derecho a la Fiscalía y poner a derecho al Estado para que actúe en consecuencia. Pero es que además, como son delitos de acción pública los que estamos denunciando, no requerimos hacer esto que estamos haciendo, que lo estamos haciendo además como una labor extra, pero es que ellos, de conocer las denuncias que estamos haciendo nosotros públicamente, las denuncias que están haciendo los familiares de estos muchachos, las denuncias que están haciendo estos muchachos y que también constan en acta, pues tienen que actuar de oficio. Tienen que actuar de oficio porque no por deber, sino por obligación jurídica. ¿Quiénes tienen que actuar de oficio? Tienen que actuar de oficio la Defensoría del Pueblo, que tiene una labor de protección de los derechos humanos de las personas. Y estamos denunciando y las compilamos a actuar. No nos pueden pedir a nosotros que le hagamos el trabajo. No nos pueden pedir a nosotros que nosotros que no estamos denunciando y llevándole los documentos a la oficina de la defensora. Eso no puede ser el argumento. Ya para finalizar y como conclusión, a lo mejor la justicia no es ahorita, pero todos esos expedientes quedan. Y todo el tema, precisamente, de violación de derechos humanos, en el caso de los funcionarios, esto no, bueno, de alguna manera no prescribe, ¿no? No prescribe y son individuales. Sí. Bueno, estamos trabajando para que quede registro de todo lo que está ocurriendo, porque lo más importante es que en un futuro, en Venezuela, pues, estas cosas no sigan ocurriendo. No vuelvan a ocurrir. Muchísimas gracias. Nizar El Faqui, miembro del equipo de defensores de los derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Hacíamos rápidamente el cálculo, solamente en el caso de las detenciones estamos hablando de un promedio de 45 diarios en los meses y tanto que llevamos de protestas en todo el país. Amigos, nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Nosotros seguimos pendientes aquí de toda la información a través de nuestro Twitter, a través de eutv.net. Ustedes también manténganse informados a través de nuestra señal. Chao. Chao.